Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. Vamos ahora a hablar con Alberto Arnaut. Él es director de un documental titulado Hasta los dientes, que es justamente la recopilación de lo sucedido con estos dos estudiantes, de lo sucedido con ellos, con los dos estudiantes que fueron asesinados en el TEC de Monterrey, de la propia capital de Nuevo León. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarte conmigo. Alberto, pues finalmente, luego de la amplia investigación que hicieron para integrar este documental de Hasta los dientes, ¿qué es lo que te queda como sensación? ¿Que hubo responsabilidad del gobierno federal, que fue un asunto local, que fue incidental, que fue estructural? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Alberto Arnaut? Yo creo que son muchas las formas en las que se puede medir la responsabilidad, en este caso, ya que están hablando de eso, de Felipe Calderón, ¿no? Uh-huh. Por un lado, por el hecho irresponsable de haber sacado la guerra contra el narcotráfico, ¿no? De haber lanzado a los militares a las calles sin haber tenido un diagnóstico claro o sin tener claras las posibles consecuencias que se podían tener, ¿no? Un dato que me gusta recordar cada vez que hablo de esto y de la gravedad de lo que provocó Calderón, pues es el dato que dio en su momento Fernando Elizondo, cuando dijo que en México nunca, como en el 2007, se había tenido tan bajo índice de homicidios, ¿no? Y esto cambió radicalmente a partir de la estrategia de seguridad de Calderón. Si una estrategia de seguridad no es capaz ni siquiera de resguardar el derecho más elemental, que es el derecho a la vida, pues yo creo que podemos hablar claramente de una estrategia fallida, donde se puso en riesgo la vida, la dignidad, la integridad de muchas personas, ¿no? De miles de personas. Uh-huh. Y eso es como en un primer plano. Pero en el caso específico de Jorge y Javier, pues vemos que fue un modus operandi, ¿no? Es decir, el ejército sale sin tener ninguna preparación a combatir supuestamente al crimen organizado, empieza una balacera con población civil en medio, caminando sin que el ejército pueda resguardar su seguridad, su integridad, sin acordonar la zona. Uh-huh. Hieren a Jorge y a Javier, primero los hieren, y después, en lugar de reconocer su error y hacerles llegar servicios médicos, deciden ultimarlos, asesinarlos y hacerlos pasar por sicarios armados hasta los dientes. Hay que recordar que el hecho de la criminalización de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado fue una constante durante el gobierno de Calderón, ¿no? Recordamos el caso de Villas de Salvarcar, por ejemplo. Uh-huh. Pero ahí mismo en Monterrey también sucedió con el caso de Otilio Cantú, ¿no? Un médico que también no quiso hacer porque le entró miedo o por cualquier otra razón alto en un retén, el ejército lo alcanza, le dispara, lo asesina y después de asesinarlo decide sembrarle un arma para hacerlo pasar por presunto delincuente. Y lo mismo pasó con una pareja en Anáhuac, también muy cerca de Monterrey, donde iban saliendo de la maquila, se encuentran con un enfrentamiento y pasa exactamente lo mismo. Los hieren y cuando ellos salen a pedir ayuda los ultiman y les siembran armas para hacerlos pasar por sicarios. Entonces yo creo que no se trataba solamente de quienes mataron específicamente a Jorge y a Javier, sino de toda una estrategia para limpiar, tratar de no manchar la imagen del ejército y hacer lo que se hizo en Colombia durante hace algunos años, que se hacían falsos positivos, ¿no? Uh-huh. Es decir, se hacían pasar víctimas por presuntos delincuentes o miembros de la guerrilla, lo que sea, uh-huh, para justificar y darle casi un premio al ejército o a las fuerzas de seguridad. Bueno, pues Alberto Arnaut, ya veremos qué es lo que sucede este miércoles con la invitación que le hacen a Felipe Calderón para dar una conferencia en ese mismo campus, el del TEC de Monterrey, en la propia ciudad de Monterrey, armados hasta los dientes, según lo que en su momento se dijo.
Así es, sí, es para mí la verdad bastante indignante y sobre todo indignante para la comunidad del tecnológico que ha tenido la oportunidad de conocer una versión mucho más cercana a la realidad que la que se difundió en su momento por el gobierno federal y los medios de comunicación. Bueno, pues Alberto, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar contigo. Muchas gracias, Julio, que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao. Vamos a hacer una pausa.